¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Cambio 21 aquí por el canal de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Como siempre, todas las semanas te acompañamos con Cristian Bogado e Ignacio Indiki repasando la actualidad de las noticias de interés del conurbano bonaerense. Y hablábamos en los últimos programas de la situación social que apremia, ¿no? Una crisis que parece no tener un punto de salida, y se conocieron también las últimas semanas el informe que hace periódicamente la Universidad Católica Argentina con respecto a una radiografía de la situación social y en este caso particularmente de la pobreza, ¿no? Números alarmantes, cada vez más de la mitad de la población argentina debajo de la línea de la pobreza. Pero para hacer un análisis más profundo de este tema, estamos en comunicación con David Benítez, él es director de Cáritas Quilmes, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Alejandro García te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y decíamos, ¿no? Un panorama social que preocupa. Se conocieron también, más allá de los números fríos, ¿no? Uno lo puede notar en cada uno, fundamentalmente acá en el conurbano, ¿no? Una situación social, decíamos, preocupante, donde cada vez más y más familias se encuentran en una situación de pobreza. Bueno, la iglesia, Cáritas, tiene un trabajo permanente en todos los barrios, especialmente en aquellos con mayores necesidades. ¿Cómo ves el panorama actualmente de los barrios aquí en el sur del conurbano? Bueno, en principio, claramente un aumento de la demanda alimentaria, digo, la inflación. Primero, el sector informal de la economía representa más de un 40% y en el conurbano es un poco más. Es decir, hay un ajuste que hace la clase media que repercute directamente en la changa y en el laburo de las barriadas, barrios populares. Eso significa que en algunos casos hay un aumento en la demanda de algunos comedores de Cáritas, dependiendo también de las características de los centros comunitarios que nosotros acompañamos. Es decir, por un lado hay una mayor demanda alimentaria debido a la inflación y a una crisis del trabajo informal incluso, porque la clase media tuvo que ajustar y eso repercute directamente en las clases más populares. Por otro lado, esta misma crisis también genera una salida laboral, vamos a decir irónicamente, a la venta de droga, es decir, al narcomenudeo, y esto agrava la situación en los barrios, vamos a decir, porque termina siendo una salida laboral también o de trabajo frente a esta crisis que estamos viviendo, o sea, donde los adolescentes y los jóvenes son los más damnificados, ¿no? Es decir, demanda alimentaria en los barrios, un aumento del narcomenudeo y en este repliegue de las políticas del Estado, por ejemplo, el hecho de que el potencial trabajo se haya congelado, esto también repercute negativamente en las barriadas populares, vamos. Sí. Jóvenes, alimento y el sector informal cada vez más deteriorado, ¿no? Este es un combo realmente explosivo el que estás contando, ¿no? Este panorama. ¿De qué manera, entonces, digamos, pues más allá de tratar de atender esta demanda, porque siempre van a ser los recursos escasos ante tanta cantidad de necesidades, ¿de qué manera se puede contener a toda esta gente? Vos nombrabas, ¿no? La ausencia del Estado, que ya la situación no era la mejor el año pasado, sin embargo, se fue agravando por un retiro total, ¿no? Bueno, fue pública la polémica por la entrega de los alimentos, pero además de eso, Tal cual. vos nombraste el congelamiento del plan potenciar, que era una ayuda también para muchas familias. Sin embargo, hoy, digamos, falta de changa, falta de trabajo, escasez de Claro. alimentos, presencia Había un programa, del había un narcomenudeo. programa que era, Sí. sí, perdón. No, había, digo, otra, para sumar, había un programa nacional de inversión en infraestructura urbana, en los barrios populares, mejora de veredas, que daba trabajo a los barrios de albañilería, de electricidad, todo eso el Estado Nacional lo congeló y eso también
repercute negativamente, vamos a decir. En nuestro caso, siempre frente a las crisis que lamentablemente son cíclicas en nuestro país, ¿no? Crisis del 89, 2001, bueno, la pandemia fue una gran crisis también. Nuestra apuesta siempre es a lo comunitario, vamos a decir, esto de que no nos salvamos en un contexto también, en una atmósfera cultural de narcisismo y de yoísmo. Nosotros apostamos a las construcciones colectivas que siguen existiendo y que también son signos de esperanza, porque frente a todo esto que te comentaba, siguen habiendo expresiones de solidaridad individual y colectiva, sobre todo las colectivas, que son estos centros comunitarios que te comentaban, que funcionan como comedores, que funcionan como centros juveniles, como espacio de prevención para trabajar con los jóvenes, donde existen el deporte, el arte. Bueno, esos son los signos de esperanza que Cáritas acompaña, nada, para frente a esta atmósfera tan adversa, ¿no? David, ¿cómo se De dialoga odio. con... Sí, discúlpame, digo, ¿cómo se dialoga con un gobierno que piensa que la justicia social es una aberración, ¿no? Teniendo en cuenta palabras del Papa Francisco, según lo que trascendió de la reunión ayer con referentes sindicales, con dirigentes de la CGT, ¿no? Como poniendo, digamos, su preocupación justamente por esta situación social, ¿no? A veces cuesta entender de qué manera se puede llegar, decíamos, ¿no? Al diálogo o tratar de encontrar una salida en la tensión, porque hay una responsabilidad que más allá de la cuestión ideológica que tengan quienes hoy temporalmente estén a cargo de las funciones ejecutivas, ¿no? Hacer, digamos, como que no les importa el destino de millones y millones de argentinos, ¿no? Debe ser muy difícil, más bueno, vos decías, ¿no? El trabajo comunitario, solidario, ¿no? Hubo una marcha realmente ahí en Cruce Varela, realmente que fue muy, pero muy importante porque también confluyeron muchísimas de estas personas, estos grupos, equipos que trabajan y organizaciones que trabajan a diario en cada uno de los barrios. Pero no, digamos, cuando aquellos que tienen que dar respuesta piensan que es algo, no, repito el término ese, no, una aberración, ¿no? ¿De qué manera me parece se puede buscar una salida en conjunto? Debe ser muy difícil, ¿no? Poder avanzar en este diálogo. Sí, en principio nosotros lamentamos que desde instancias del gobierno, nada, me parece que la tradición cristiana, incluso de todas las culturas, conceptos como la justicia, la solidaridad, la justicia social, bueno, hacen a una sociedad, es decir, la verdad que no nos salvamos solos, desde incluso los griegos, somos en sociedad. El yo se constituye a partir de nosotros. Lamento que, nada, desde el poder político nada, se diga otra cosa contraria a toda la tradición judeocristiana, occidental, e incluso me animo a decir de la cultura universal, ¿no? Porque eso uno lo encuentra incluso en otras culturas, en otras religiones. Bueno, pero por otro Y lado me nada, parece importante destacar, ¿no? Que bueno, que estos grupos que siguen trabajando a pesar de las dificultades y todo como vos estabas nombrando, también generan ahí, abren una puerta a la esperanza. así es, tal cual. Y también en alguna medida son contrahegemónicas en términos culturales, vamos a decir, porque son una experiencia concreta, tangible, de que si nos juntamos, si pensamos desde un nosotros, nada, damos pequeñas respuestas, pequeñas revoluciones cotidianas que se dan, espacios también de escucha, de contención y de desarrollo del individuo. Es decir, en jóvenes, en niños, nosotros, digo, justamente la jornada, el Día de la Solidaridad, lo que hicimos, el lema era la solidaridad es nuestra bandera, porque es un poco lo que queremos plantear a partir de experiencias concretas, ¿no? Si nosotros tenemos hogares para jóvenes y jóvenes, mujeres y varones que nada, atraviesan el consumo problemático, hay hogares para gente en situación de calle, tenemos muchas expresiones de
con la primera infancia. Todas estas expresiones son colectivas, espacios de comercialización para emprendedores. Tenemos 2 lugares en Varela y en Quilmes, donde, bueno, las plazas hoy cada vez más crece la venta de cosas de mi casa para tratar de subsistir, ¿no? Nada, acompañar la lucha cotidiana de nuestra gente, de nuestro pueblo, que siempre, insisto, es a partir de la empatía con el dolor humano y es desde un nosotros y no desde otro lugar. En mi caso tengo nada, el regalo de Dios de poder acompañar estas experiencias que te cargan de esperanza, a pesar de todo lo difícil de la situación, que efectivamente es así. David, hablamos de que aumentó la demanda en lo que tiene que ver con alimentos. Este año también han notado otro tipo de necesidades que han ido increciendo, digamos, que ustedes están notando de las familias, cuestiones relacionadas tal vez, digamos, ¿no? Bueno, hablamos del tema de adicciones también hace un rato, hay cuestiones de violencia tal vez que aumentan en estos momentos de crisis, no sé, digamos, ¿cómo lo están viendo ustedes allí que tienen contacto diario y permanente con cada una de estas familias? Sí, una de las cuestiones que en los centros comunitarios es la violencia hay una mayor violencia en los niños, por ejemplo, que tiene que ver, yo hipotetizo, con también, es decir, no llegar a fin de mes, eso se repercute en la familia y eso se siente en los centros, en las actividades educativas. Otra cosa que también, crece una asimetría entre la educación eh, en la lectocomprensión de texto. Por ejemplo, eso también vemos que hay una diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo gente que tiene internet o tiene el acceso a las nuevas tecnologías que otros que tienen mucho más limitadamente. Eso va generando una brecha digital que también aumenta la desigualdad, ¿no? En este sentido, la UCA, cuando habla de pobreza multidimensional, me parece que también mira estas pobrezas, estos tipos de pobreza que también generan mayores desigualdades. David, para ir finalizando, bueno, agradeciéndote por esta comunicación, hablábamos de la ausencia del Estado Nacional. ¿Cómo es la relación con la provincia o con los distintos municipios en el conurbano, que son también, ¿no?, los que sufren y cara a cara con cada una de las familias, son la primera puerta donde van a golpear a aquellas familias que tienen algún tipo de necesidad? ¿Se puede trabajar, se puede articular algún tipo de trabajo? Sabemos que también le han retaseado recursos que le corresponden por ley a cada uno de estos estados, pero bueno, sabemos que también hay más allá del diálogo, ¿no? ¿Se pudo traducir eso en acciones concretas? Nosotros tenemos un diálogo bastante asiduo con la provincia, y la verdad yo quiero ponderar, digo, la provincia de Buenos Aires siempre tuvo una dependencia estructural en los impuestos con Nación. Sabemos que Nación no está transfiriendo fondos que históricamente se transferían a la provincia. Esto significa, y a pesar de este contexto difícil, en los programas, por ejemplo, vinculados a la niñez, a la problemática de consumo y a la gente en situación de calle, han experimentado un aumento a julio del 101% en el valor de estos programas, lo cual hace ponderable, y también en los comedores escolares, ¿no? En el SAE, por ejemplo, que es un programa provincial, también hubo un aumento significativo, con lo cual quiero ponderar el esfuerzo en un contexto muy difícil, porque la provincia estructuralmente depende de algunos recursos y algunas transferencias de Nación. David, muchas gracias como siempre. Y ahora sí, la última, digamos, esto por ahí tal vez es una opinión más personal. Te pido, digamos, ayer se reunió la ministra de Desarrollo Humano, de Capital Humano, ¿no? Esos nombres nuevos que inventan, del ministerio con Sandra Petovelo, con el Papa Francisco. ¿Pensás que puede generar algún cambio en esto que estuvimos charlando hace un rato de cuál es la actitud del Gobierno Nacional con respecto a la política social? Y rezamos para que así sea, che. Y bueno, Ojalá que así sea, que el Papa
nada, estos valores que recién charlábamos, la justicia social, la empatía con el otro, ojalá que así sea, Sí, para bien de la Argentina, se ¿no? lo contamos como un milagro al Papa, si lo logra. Bueno, Pero bueno, David, te agradezco muy mucho, bien. te agradezco mucho, pero bueno, terminamos con una sonrisa que creo que no la tenemos que perder para que no caer Así es. en la depresión ni en la desesperanza, porque ya ahí sí, no, ahí sí sería muy difícil encontrar una salida. Esperemos que sí, que hablando en serio, que tomen conciencia también de la gravedad de los problemas que afligen a, bueno, más de no solo, pero fundamentalmente a más de la mitad de los argentinos y las argentinas, y que se tomen las medidas en este sentido y en tantos otros para que entre todos podamos tener un país y una sociedad más igualitaria. Que así sea. Te mando un abrazo y saludo a toda la audiencia. Gracias. De paso, David Benítez, presidente de Cáritas Quilmes, haciendo ahí un análisis de todo lo, decíamos, ¿no? La situación social en el conurbano fundamentalmente, pero que lamentablemente eso es similar en varios sectores, lugares de nuestro país. Esto fue Cambio 21. Hasta cualquier momento. Mi nombre es Alejandro García. Estamos con Ignacio Indique y Cristian Bogado todas las semanas con todas las noticias de interés del conurbano bonaerense. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. Invertimos más de 2.000 millones en seguridad, realizamos más de 1.000 obras y pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora, vamos por más. En Quilmes, seguimos para adelante.